Biblia en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, vamos a ir a la palabra del Señor, capítulo 9 de la epístola a los Romanos, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Amén. Ya lo tienen, ¿verdad? Leemos entonces la palabra del Señor que dice así. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos, por favor. A la luz de estos versículos que hemos leído, yo quiero hablar, hermanos, sobre los privilegios de la fe. Ese es el tema, los privilegios de la fe. Yo creo, hermanos, ahora que leemos estos versículos, que son versículos que ya tienen 2000 años de estar ahí en la palabra del Señor, pero que quizás muchas veces nosotros los pasamos por alto y no los leemos, o sí los leemos, pero no le damos la importancia que tiene. Y ahora, hermanos, en el tiempo que vivimos se nos hace necesario el poder ver de que no, quizás no que alguien diga, no, es que porque yo tengo muchos privilegios que Dios me ha dado, puedo alcanzar la vida eterna, o puedo tener un trato importante mejor que otros. Porque este tema acerca de los judíos, de los israelitas, al menos ahora en día que está pasando lo que está pasando, se ha vuelto un tema muy, muy importante en las iglesias cristianas. Un tema, para muchos es un tema controversial, para muchos, hermanos, es un tema que lo trae, hermano, día a día, lo trae ahí, hermanos, en el día a día, y dice, no, es que Israel es tan importante porque la Biblia nos manda a que oremos por ellos. Pero ahora, hermanos, a la luz de los versículos entendemos de cuál es la posición que el mismo apóstol Pablo le da, y él pone su posición acerca del pueblo de Israel y pone su posición acerca de la iglesia del Señor. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Y muchos pensamos y decimos, no, es que Israel es más importante que la iglesia. Otros dicen, no, es que la iglesia es más importante que Israel. Pero fíjense, hermanos, cuando hablamos de los privilegios de la fe, podemos decir que el apóstol Pablo, no solamente en la epístola de los Romanos, porque él viene enseñando acerca de lo que la salvación produce en la vida del ser humano, en la vida de aquellos que escuchan el mensaje de salvación. Y no solamente en la epístola a los Romanos toca ese tema, sino también en la epístola, o más bien en la carta a los Gálatas, en donde Pablo habla acerca de cómo los israelitas se encontraban, en qué lugar, en qué posición se encontraban los israelitas. Entonces, y que en qué posición los gentiles se encuentran también, porque es importante explicar eso, las razones por las que los israelitas fracasaron en el Antiguo Testamento, de cómo ellos, hermanos, teniendo tanto, la Biblia dice que ellos tuvieron una nube de testigos, y aún con esa nube de testigos ellos fracasaron para con Dios.
Entonces, y alguien puede decir, bueno, qué bueno, hermanos, cuando nosotros oramos por ellos y todo ese movimiento y ambiente que se vive ahora en día. Pero ¿cuál es la posición de ellos delante de Dios? ¿Y cuál es la posición de nosotros delante de Dios? La Biblia, hermanos, es bien clara y nos enseña cuál es el lugar de ellos y cuál es el lugar de nosotros. Ellos sabemos que en este momento, ellos, al menos hasta el día de hoy, hasta este momento, ellos han recibido el más grande privilegio que se le puede dar a una nación. El más grande privilegio que alguien pueda recibir, lo que ellos recibieron. Y eso es lo que el apóstol Pablo en estos versículos, él va a enseñar qué fueron los privilegios, cuáles fueron los privilegios que ellos recibieron. Porque mediante unos, hermanos, estamos destituidos, bueno, si hablamos de nuestro antepasado, que mientras nosotros, hermanos, en nuestros antepasados, como mayas, como aztecas, olmecas y todas aquellas culturas antepasadas, y no solamente en nuestro continente, sino en otros continentes, estaban adorando y haciendo cosas desagradables a Dios. Ellos tuvieron el privilegio de que Dios, en su gran misericordia, y eso vamos a ver, ellos fueran elegidos de parte de Dios, porque ellos no buscaron a Dios. Ellos no buscaron la manera de acercarse a Dios, sino fue Dios el que se acercó a ellos. ¿Dicen amén a eso, hermano? Ellos se acercaron ellos no se acercaron a Dios, fue Dios el que se acercó. En el momento que Él viene y le habla a Abraham y le hace una promesa que le va a hacer una nación grande. Y desde ese momento le hace una gran promesa. Y Dios, hermano, le hace la promesa, pero no solamente se la hace, se la cumple. Entonces, los israelitas, o más bien la nación judía, ha gozado de privilegios grandes, religiosos, como ninguna otra nación privilegiada la haya tenido. Por ejemplo, no sé, del país que usted venga, si usted busca en su antepasado, usted va a ver cuál ha sido el privilegio que su nación, su país o su familia ha tenido delante de Dios. Y muchos, hermanos, si ahora comenzamos y preguntamos, nos vamos a dar cuenta de que no tuvimos un lugar privilegiado de parte de Dios. Nuestros padres nos enseñaron a adorar a imágenes. Nuestros padres nos enseñaron a adorar, hermanos, a lo creado. Pero mientras nosotros adoramos a lo que ya estaba creado, esta nación, privilegiada, ellos estaban adorando al Dios verdadero. Entonces, por eso es importante que Pablo, hermanos, el apóstol, él pone en la mesa y dice, la verdad os digo en Cristo, y no miento, que mi conciencia me da testimonio, y el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor. Ese era el dolor que me embargaba a través del Espíritu Santo. Fíjense, hermano, que el siervo de Dios, el apóstol Pablo, él se pone en lugar de Jesús, cuando Jesús igualmente un día, hermanos, viniendo hacia Jerusalén, dice que oró y lloró también cuando miró a los israelitas. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Esas fueron las palabras del Señor, ¿verdad? Que dijo: Jerusalén, Jerusalén. El Señor no solamente miraba, hermanos, lo que ellos eran. Incluso cuando el Señor iba con la cruz hacia el Gólgota, dice que unas mujeres vinieron llorando delante del Señor y lloraban y hacían lamentación por Él. Y el Señor le dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien oren. Le digo: lloren por ustedes y por vuestros hijos. Le dice: lloren por ustedes y por vuestros hijos. Porque todo aquel acontecimiento que ellos, digamos, que estaban mirando, eso iba a traer, como dice por ahí, ¿verdad? Iba a traer cola, iba a traer consecuencias para ellos, porque el ver rechazado al Salvador, el ver rechazado al Hijo de Dios, tendría sus grandes consecuencias. Y hasta el día de hoy, hermanos, no solamente hasta el día de hoy, sino todavía falta otro periodo más, aún cuando la iglesia sea llevada, ellos tendrán todavía consecuencias por haberse alejado del Señor. Entonces es importante que los privilegios incomparables que ellos tuvieron, los traía a la memoria el apóstol San Pablo, y dice:
porque deseara yo mismo ser anatema. Esa es la palabra que se usa que se usa en la Biblia para decir la palabra maldito, por ejemplo, en la Biblia. Entonces, le dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. O sea que él estaba mirando en ellos, que estaban tan alejados de Dios, que él quisiera yo perder lo que yo tengo, mi premio, mi galardón, para que ellos conozcan del Señor, para que ellos sean alcanzados. Pues, entonces Pablo, al igual que el mismo Señor Jesús, cuando lloró allá, caminando hacia Jerusalén, Pablo miraba en los israelitas como todo el desastre que venía sobre ellos porque tanto los privilegios, ¿sabe? Nosotros debemos aprovechar los privilegios que Dios nos ha dado. Y uno de esos privilegios que nosotros hemos recibido de parte de Dios son muchos. Como el poder tener el privilegio, hermano. Y más adelante lo vamos a ver, no me quiero adelantar en el tema. Son los privilegios que Dios nos ha dado. Usted puede ahora enumerarlos, por ejemplo. Y uno de los más grandes privilegios que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo. Otro de los grandes privilegios es la palabra. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que la palabra hablada, la palabra escrita. El Señor nos ha dado igualmente a los siervos que Dios nos ha dado para que nos motiven a seguir adelante en el Evangelio. Ese es un regalo de parte de Dios. Ese es un regalo, hermanos, que no podemos nosotros dejar pasar, ni dejar de desaprovechar ese privilegio que Dios nos ha dado, que es el de tener los hombres de Dios que nos anuncian el Evangelio. Y este privilegio que ellos recibieron, hermanos, no los aprovecharon. Y por eso Pablo dice, yo mismo desearía, dice. Y él pone al Espíritu Santo, dice, como testigo, ¿verdad? Dice, no miento y mi conciencia me da testimonio. ¿Sabe? La conciencia y el Espíritu son dos partes en nuestra vida que nos enseña cuál es lo correcto y cuál es lo que debemos hacer y cuál no, ¿verdad? Por ejemplo, antes, cuando no teníamos a Cristo, solamente teníamos nuestra conciencia, pero no teníamos el Espíritu de Dios. Pero cuando el Señor viene, o sea, prácticamente cuando estamos sin Cristo, ahí tenemos, digamos, la conciencia que nos habla, pero solamente la conciencia nos está hablando. Pero en el momento que venimos a los pies del Señor, tenemos la conciencia más el Espíritu que nos está hablando. ¿Qué hacer? ¿Cuál es lo correcto hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, que el Espíritu nos abra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia, para apelar de lo correcto y lo incorrecto que estamos haciendo. Y Pablo va a ese lugar, va y se pone y dice que apela a la conciencia, al Espíritu, que tengo grande tristeza y continuo dolor en mi corazón. Era grande el dolor que él tenía porque sabía de los privilegios que ellos habían recibido. Era un privilegio, viendo a las otras naciones, era un privilegio grande. Fíjense, la Biblia habla en capítulo 5 de Isaías, cuando compara y Isaías habla de una parábola de los privilegios que Israel tuvo. Entonces, pero los privilegios que tuvo eran muy grandes. Dice el versículo más adelante que leemos, versículo 4, de las cuales dice, son la adopción y la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, y el culto y las promesas. Y eso, hermanos, lo quiero yo irlo dando por parte. ¿Qué eran los privilegios que ellos habían recibido? Pablo está comparando los privilegios. Por ejemplo, yo le he puesto el tema, los privilegios de la fe, los privilegios que tenemos en la fe, más lo que ellos recibieron. O sea, cuando hablamos de Israel, podemos decir que ellos tuvieron una posición privilegiada en los planes de Dios. Eso es lo que Pablo enseña, que ellos tuvieron una posición privilegiada que nadie lo tuvo. Así como usted y yo, el que está aquí y el que va a escuchar, el que va a ver el video, tenemos una posición privilegiada que no tienen muchos. Porque muchos hermanos allá andan, allá en el centro, en la fiesta, en todo. Otros preparándose ya para el Halloween. Otros preparándose ya para fin de año. Y todos están preparando. Pero el privilegio que nosotros tenemos es una posición privilegiada que tenemos de parte de Dios. Que podamos entender aquello que ellos no pueden entender. Y uno de los privilegios que ellos tuvieron era que, como dice
una parte de ese versículo, de las cuales son la adopción. ¿Cuál es la adopción? Que ellos fueron adoptados entre tantas naciones. ¿Usted cree que en el momento que Dios elige a Israel, solamente era Israel el que existía? No, ya había muchas naciones, ya había muchas naciones ya fundadas. Cuando el Señor habla y le llama a Abraham y lo elige a él estaba en Ur. Dice que de ahí lo llama y lo trae y lo elige a él para que sea de él salga esa nación. O sea que adopta a él y luego a toda su descendencia. Entre todas las naciones que habían ya en ese momento, ya los egipcios ya existían. Porque usted ve en la historia, ya existían los mayas, ya estaban. Aquí ya había gente, hermano, ya había gente. Allá había muchas culturas muy avanzadas, habían ya. Cuando el Señor adopta a este pueblo ante todas las naciones. Por eso Pablo dice ahí, de las cuales son la adopción. Y otro punto que él dice, también no solamente dice que la adopción, sino también la gloria. ¿Cuál gloria tuvo Israel, hermano? La gloria la recibió desde el momento que sale de Egipto. Dice que salió el pueblo, 1 millón de personas iban por el camino y dice que en la noche iba una antorcha. Con una antorcha el Señor les alumbraba el camino. No solamente les alumbraba el camino, sino que les espantaba todas las fieras que había en el camino. Y en el día dice que una nube los cubría, y esa nube era la presencia de Dios. O sea que era algo glorioso, o sea que la gloria los acompañaba a ellos. En el día y en la noche, 40 años, día y noche, la gloria de Dios iba con ellos. Dicen amén a eso. Amén. No son privilegios eso, hermano. Pero también no solamente dice el apóstol que la gloria, en ese versículo 4, dice también que el pacto. ¿Qué pacto Dios hizo con ellos, hermanos? ¿Qué pacto Dios hizo con el pueblo de Israel? Si pudiéramos hablar de pacto, podemos hablar del pacto que Dios le hizo a Abraham, que era, ¿cuál era, hermanos? Que iba a ser una descendencia como la arena y como las estrellas, ¿verdad? Eso dijo, ¿verdad? Y luego, ¿con quién otro hizo un pacto el Señor? Con Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Con Moisés hizo un pacto también, que lo iba a llevar a la tierra prometida. Pero hizo también con Josué, le hizo pacto con Josué. ¿Qué podemos decir también? Otro pacto que hizo con David, que le dijo que toda su descendencia, toda su casa iba a servir, iba a ser su trono, iba a ser para siempre. Entonces, Dios, hermano, y usted puede ver que todos esos pactos, todas esas eran para ellos, ¿verdad? Ellos eran los que tenían esas promesas. No se encuentran ahí, hermanos, otra nación, un faraón, un rey babilonio, no estaba nadie, eran ellos, era el trato de Dios con ellos. Entonces, el pacto que Dios hizo, por eso dice aquí el apóstol, dice, de las cuales son la adopción, ¿verdad? Los adoptó ante otros pueblos, la gloria, porque la gloria venía con ellos en el desierto. El pacto que hizo con los diferentes, ¿verdad? Desde Abraham hasta David, que hizo pacto. Entonces, también dice la promulgación de la ley. O sea que todo eso Dios se lo dio a ellos. Imagínense cuántos privilegios van hasta este momento, si nos va contando. ¿Cuántos privilegios van? Pero van 4, ¿verdad? Pero no solamente ese privilegio recibieron ellos, sino también dice la Biblia que recibieron, dice, el culto. Fíjense, el culto recibieron de parte de Dios. ¿Por qué cree que es tan importante el culto, hermano? ¿Por qué cree que es tan importante, hermano, era el culto para este pueblo y para Dios mismo? Porque el culto, mientras otros daban culto a los dioses, ¿sabe qué eran? Y hacían sacrificio de humanos. Aquí, si usted se va a la historia y mira la cultura de nuestros antepasados, hacían sacrificios humanos. En esas grandes pirámides que hay ahí, digamos, antiguas, allí mataban a las personas. Ahí hacían todo tipo de culto a otros dioses. Pero mientras estos hermanos, nuestros antepasados hacían eso, el culto que Dios les enseñó a ellos eran un culto de sacrificios.
sacrificios de holocaustos, de ofrendas, en la cual todas esas tipificaba y todas estas enseñaban de que un día el Padre iba a enviar el verdadero sacrificio, que era su hijo único. Entonces, ellos, hermano, a ellos Dios les enseñó el culto, las diferentes maneras de cómo darle adoración a Él, de cómo tenían que servirle a Él. Entonces, mientras los otros hermanos hacían sacrificio de personas, a sus dioses, Dios, hermanos, a este pueblo le estaba enseñando la manera, y todo aquello que ellos hacían tipificaba, todo aquello, hermano, enseñaba, todo aquello mostraba, todo aquello tenía un significado, que un día iba a venir el verdadero sacrificio. Y aún la roca en el desierto, aún la nube en el desierto, aún la antorcha que venía en el camino, tenía una explicación. Tenía una explicación, que un día iba a venir la verdadera nube, que iba a cubrirnos, hermanos, de todo. Entonces, pero no solamente tuvieron el culto, ellos no solamente tuvieron eso, sino también tuvieron las promesas. Las promesas no fueron para otra nación, no fueron para otro pueblo, porque aquí dice, ¿de quiénes? Dice, y las promesas, tienen las promesas. ¿Cuáles promesas recibió Israel? Las promesas de Israel, una de esas, hermano, que habitarían la tierra. También otras que les dijo que iba a juntarlos de los 4 ángulos de la tierra. Les dijo a ellos, los voy a juntar de todos los ángulos de la tierra para que vengan ahí a la tierra, para que habiten esa tierra que yo les doy, que yo les juré a vuestros padres, les dice. Estos 6 privilegios que enumera el apóstol Pablo, pudiera decir que habían enseñado la manera correcta de adorar a Dios. Estos 6 privilegios que ellos recibieron, cualquiera puede decir, con estos 6 privilegios, esta gente tenía que haber conocido a Dios y no tener dificultades en el momento de conocerle al Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? La Biblia dice, el Señor habló una parábola de los labradores malvados. Y cuando dice esa parábola, Él refleja que estos labradores eran el pueblo de Israel, eran los líderes de Israel, que el momento que tuvieron la oportunidad de rendirse ante el Señor, dijo el Señor, lo mataron, pues dijeron, este es el heredero. Que este pueblo tuvo un privilegio tan enumerado, tan grande, que mientras el mundo gentil se sumergía en las tinieblas de la ignorancia y del paganismo, Israel conoció al Dios verdadero. Él conoció al Dios verdadero, el que hacía milagros, el que era verdaderamente poderoso, el creador de todo, el que se le sujetaba a la naturaleza, el que se le sujetaba a todo, hermano. Al ver que el mar se abría, cualquiera puede decir, no, es que a Dios se le sujeta todo, ¿verdad? Todo se le sujeta ante Dios. Pero esta gente, aún, hermano, aún con todo eso, aún con todo lo que recibieron, aún con todos esos privilegios, fíjense, ¿qué son los privilegios de parte de Dios? ¿Qué son los privilegios de parte de Dios? Son concesiones de gracia que Dios otorga. Eso es un privilegio. Pero cuando alguien le dice, hermano, yo quiero darle un privilegio, que usted cante. Hermano, quiero un privilegio para que usted sirva al Señor. Cuando alguien le dice eso, hermano, o los siervos de Dios le digan eso, esos privilegios son concesiones de gracia de parte de Dios. ¿Y qué es una concesión? Es una acción de otorgar una administración a particulares. Que Dios, hermano, le otorga a alguien esas concesiones de gracia. Lo que yo tengo es una concesión de gracia de Dios. No porque sea mejor que otro, sino porque a Dios le plació darme una concesión de gracia. Este es el privilegio que yo tengo. Que el Señor les había otorgado privilegios notables delante de cualquier otro pueblo. Pudiera decir, qué privilegio de ellos. Y no solamente recibió esos privilegios, sino también dice el versículo 5, de quiénes son los patriarcas. ¿De quiénes son los patriarcas, hermano? Son de nuestro país, son de nuestras naciones.
No, ¿verdad? No es centroamericano, ni es norteamericano, ni es mexicano, ni es suramericano, ni es europeo, ni es de ninguna otra parte del África, ni del Asia. De ningún lugar vinieron ellos, los patriarcas, sino eran de ellos. Aquí dice que, ¿de quiénes son los patriarcas? Dice el versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Entonces, la gran pregunta y la palabra que él dice, que Dios le dio a ellos se recibieron, al recibir los patriarcas, ellos recibieron padres ejemplares. Y de ellos, hermanos, habían venido a ellos. Y por eso aquellos que se le acercaron al Señor, cuando le dijeron al Señor, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son... Les dijo, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo, les dijo, porque ustedes hacen las mismas cosas que hace el diablo. Porque el diablo es, les dijo, mentiroso desde el principio. Ellos eran mentirosos, mentían. Él dijo que era asesino, el diablo, dijo, Satanás es asesino desde el principio. Por lo tanto, dice, ustedes me quieren matar a mí. O sea, si fueran hijos de Abraham, hicieran lo mismo que él. Pero vuestro padre, dijo el diablo, porque lo mismo que él hace, quieren hacer. O sea que ellos, aparte de recibir los patriarcas, que eran padres ejemplares, que hermanos, nadie podía discutirles que ellos podían venir de ahí, ¿verdad? Pero sus acciones eran contrarias a lo que el padre Abraham hizo. O sea que, ¿sabe, hermano? Que no hay algún otro pueblo que como él. O sea, no hay ningún otro pueblo que haya sido como Israel, saber que venimos de unos padres ejemplares. Qué bendición es, ¿verdad? Es decir, ¿quién es su padre? Pero nosotros, al hablar de nuestros padres, uno se da cuenta y dice uno, nuestros padres, ¿qué nos enseñaron? ¿Qué nos dieron? Si vamos más atrás, nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo que nosotros no venimos de buenos padres. Pero estos podían decir que de ellos venían de los patriarcas, o sea, de padres ejemplares, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de esos hombres, hermanos, de los otros 12 hijos de Jacob, hermanos, venían de unas, porque hasta ahí se llaman patriarcas, ¿verdad? Hasta los hijos de Jacob. Entonces, venían de padres ejemplares. O sea, no solo les dio privilegios del conocimiento a ellos. O sea, no solamente les dio conocimientos especiales, sino que personalmente también, como dice la siguiente parte del versículo 5, dice, de la cual dice, según la carne vino Cristo. O sea que no solamente venían los padres ejemplares, sino que, como dice aquí, no solo les dio ese privilegio del conocimiento, sino que él personalmente descendió a morar con ellos. O sea que el privilegio de ellos no solamente todavía es grande. O sea que vino a morar, Jesús era de ellos. Dicen amén a eso, hermano. Ellos, o sea, por eso ahora no podemos nosotros ponernos a discutir y decir, ¿en qué posición está Israel? ¿En qué lugar está? ¿Está en un lugar privilegiado más que nosotros? Y vamos a ver la respuesta que da la palabra de Dios. Porque ¿de qué le sirvió? ¿O de qué le sirvió todos estos privilegios? Porque todos esos privilegios que ellos tuvieron no les sirvió de nada. Porque si nos damos cuenta, cuando Jesús vino hacia ellos, porque vino de ellos, Pablo viene hablando de todas las cosas que ellos recibieron. En el momento que reciben la visita del Hijo de Dios, porque de ellos venían, ¿qué hicieron, hermano? Como dice la parábola de los labradores, dijeron, este es el hijo, el dueño del hijo del dueño de la viña, matémoslo y saquémoslo fuera. Ellos dijeron, les estorbó que él estuviera, porque ellos se volvieron tan religiosos que no pudieron mirar el momento de que el Señor los visitó. Y como dice el versículo más adelante, fíjense, y eso es bien importante que nosotros lo entendamos, y yo lo voy llevando así, hermano, para que usted vaya entendiendo de cómo si Dios a ellos, hermano, si Dios a ellos, si a él los desechó, si Dios a ellos los hizo de un lado, ¿cuánto más nosotros? Dice la palabra del Señor. O sea que, dice el versículo 6 que leíamos, dice, no que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero me quedo yo ahí con esa palabra que dice, Dios no es que Dios haya fallado a la palabra. Dice aquí, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué pasó ahí? ¿Cree que el Señor falló a la palabra en verlos elegidos a ellos? El hecho que el mismo Señor haya adoptado a Israel de estos privilegios es prueba que Él no faltó a su palabra, no faltó a sus promesas. Porque Él, hermano, dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, hermano, si Él ha prometido a usted, hermano, Él lo va a cumplir, Él lo va a cumplir. Pero, hermano, el hecho que el Señor no le cumpla la palabra a usted no quiere decir que Dios esté fallando a su palabra. Eso no quiere decir que Dios ha fallado a las promesas que Él nos ha dado a nosotros. Porque muchos pueden decir, es que Dios ha fallado a las promesas que Él me ha dado a mí. Porque no encuentro las promesas. O sea, dice el Señor, pero no tengo promesas. No encuentro las promesas. O sea, Dios no falló a la palabra. O sea, que porque el Señor no falló a ellos. O sea, Dios cumplió la parte que a Él le correspondía dentro del pacto de Moisés en cuanto a darle la gracia a ellos. O sea que Dios, hermano, cumplió, Él correspondió, Dios puso su parte, igual que con nosotros. Dios ya hizo su parte en nosotros, ¿sí o no, hermano? Él hizo su parte en nosotros. ¿Cuál ha sido la parte del Señor? En enviar a su Hijo a morir por nosotros, en revelarse, hermano, a través de su palabra, a través del que, hermano, nosotros sin imaginarnos, yo no sé, hermano, cómo el Señor se le reveló a usted. De la diferente manera que Dios se haya revelado a su vida, Dios se le reveló y hasta el día de hoy se le sigue revelando. Entonces Dios ha hecho su parte. Ahora, hermano, es nuestra parte que nosotros posicionarnos cuál será nuestra decisión. No como Israel, ¿verdad? Que tenía todos los privilegios, se han quedado con todos los privilegios que Dios les ha dado, pero no han querido abrir los ojos. Por eso están ciegos ellos, ¿verdad? Entonces Dios cumplió su parte que le correspondía dentro del pacto que hizo con Abraham, dentro del pacto que hizo con quien más dije, con Josué. Él hizo su parte con las promesas que le dio a David. Allí fue, hermano, que Dios le hizo promesas a David que su casa iba a ser para siempre. Pero ¿quién falló ahí? Salomón, cuando se metió con muchas mujeres y tuvo, hermanos, ahí idolatría dentro del palacio. Entonces, y ahí fue que sus hijos se dividieron y cada quien por su lado, y sus hijos fueron perversos y por lo tanto fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, Dios no falló. ¿Quién falló? Fueron ellos. O sea, Dios cumplió su parte que le correspondía. Ellos no le correspondieron. Es como cuando alguien dice te amo y ustedes solo le quedan, ¿verdad? Sino que corresponder el amor. O sea, que ellos no correspondieron en cuanto, hermano, a la gracia de Dios. Dios fue en abundancia en otorgarle todo lo que Él tenía para darle. Dios, hermano, no solamente le dio todos sus privilegios, sino que Él vino y moró con ellos. O sea que, por eso ahí está la muestra que Dios no fracasó con ellos. O sea, con esto muestra de cómo los privilegios, hermano, del conocimiento religioso no pueden proporcionar salvación. Por eso ahora, hermano, la gente que se muere, hermano, por Israel, si ellos están, hermano, ellos no tienen salvación en este momento. O sea, hasta que ellos se arrepientan, hasta el día que digan bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta el día que ellos digan reconocemos que aquel que matamos hace 2000 años, ese era el Mesías. Hasta que ellos reconozcan, hasta ese día ellos van a encontrar la gracia de Dios en ellos. Pero mientras, hermano, nosotros no podemos morir, hermano, orando por ellos, pero mientras ellos no reconozcan, a ellos hay que pedirle al Señor que Señor, líbralos de eso. No, Señor, que reconozcan que ya el que mataron allá en la cruz del Calvario, ese era el Hijo de Dios. Hasta ese día, eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Dicen amén a eso, hermano. Así que nosotros cuando oremos por salvación de ellos. Amén. Que los salve, que reconozcan al que el Señor, al que el Padre les envió y no les recibieron, sino que le decían crucifícale. Cuando les pusieron a Barrabás y les pusieron al Señor, dijeron suéltanos a Barrabás y a este Jesús crucifíquenle.
a este mátenlo. Hasta el día que reconozcan que el que crucificaron era el Hijo de Dios, hasta ese día ellos tendrán, hermanos, esa esperanza para con Dios. Mientras no, hermano, la gente puede, hermano, estarse ahí diciendo, Señor, hasta se ponen ahí ahora melancólicos. Ellos están, hermano, lo que está pasando es porque ellos están lejos del Señor. Ellos, hermano, no están con Dios. Los privilegios del conocimiento son inútiles. Solamente son útiles para aquellos que tienen la fe en el Hijo de Dios. O sea que por eso dice que no todos los que descienden, dice, de Abraham son hijos, dice el versículo más adelante. O sea que la Biblia nos dice que las promesas de salvación para Israel son si ellos se arrepienten. O sea, se cumplieron las promesas, sí, pero las promesas de salvación solamente las encontrarán ellos si se arrepienten. Si los israelitas tienen fe en el Hijo de Dios, porque ¿qué nos ha hecho salvo a nosotros? Que hemos tenido fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? En que usted y yo, hermano, tenemos fe en el Hijo de Dios. O sea que la fe es tan importante porque, hermano, no todos los israelitas gozaron de los mismos privilegios. Porque fíjense, hermano, no crea que no todos. Hay unos que han sido salvos, al menos Pablo. El Pablo se puso yo, decía él, porque él amaba tanto, hermano, porque él era un judío. Y aún dice que cuando el Señor lo encontró, dice que él iba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los discípulos del Señor, siguiendo, hermano, persiguiendo a aquellos que eran de la fe. Entonces, es tan importante, hermano, que esos privilegios que ellos recibieron, si ellos, hermano, no se arrepienten, de nada les sirve. O sea, pero esta no solamente una lección para ellos, sino una lección para nosotros. Es una lección tan valiosa que debemos poner en nuestro corazón, que no basta con tener los privilegios religiosos que tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos privilegios religiosos, si enumeramos todo, tenemos, ya decía, muchos, ¿verdad? Por ejemplo, los privilegios religiosos que tenemos es la palabra, el culto, ¿verdad? El día de ir al culto, el día de la oración, el día de todas las cosas que se nos ha ido enseñando, las tenemos. Tenemos todo el culto a Dios. Tenemos casi lo mismo que ellos, pero si no tenemos fe, de nada nos sirven esos privilegios. O sea, los privilegios que solamente tenemos, hermano, es la fe en el Hijo de Dios. Y esta es una lección valiosa para nosotros. Este ejemplo debe ser un ejemplo valioso, porque ellos, hermano, aún teniendo todas las cosas, porque hasta el día de hoy las tienen, ellos, hermano, no tienen el privilegio de la fe, de creer en el Hijo de Dios. Es que creer en Él es lo más grande que hay. Y no es que Dios no se les haya revelado. Y no es que Dios, hermano, no les esté hablando. Dios les sigue hablando. Pero ¿saben lo que pasa? Que ellos no quieren nada de la palabra de Dios. Ellos no quieren nada. Así como hoy en día mucha gente no quiere nada del Señor. Se le puede hablar, hermano. Se le puede hacer de todo, hermano. Pero no pueden recibir al Señor. Estos privilegios no es que, hermano, solamente los podamos dejar pasar, sino que hay que aprovechar de esos privilegios que Dios nos ha dado. O sea que los privilegios externos no son de ningún provecho, sino van acompañados de la fe y el arrepentimiento. De la fe, hermano, cuando hablamos de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad, hermano? En la fe en el Hijo de Dios, que Él nos puede salvar, que Él nos puede perdonar nuestros pecados. Esa es la fe. O sea, nosotros tenemos fe en Él. Y ahí viene la salvación. Los judíos, hermanos, de hoy, muy descendientes de Abraham pueden ser. Muy descendientes de los patriarcas pueden ser. Los judíos de hoy, muy conocedores de la ley pueden ser, de la Torá. Muy, hermanos, pueden andar ahí, hermanos, ayunando y orando todos los días. Los judíos de hoy pueden ser lo que sean, hermano. Y mucha gente están practicando el judaísmo, hasta palabras en hebreo andan diciendo, ¿verdad? El eterno. Ahí andan diciendo palabras, hermano, que tanto, hermano, hablando, hermano, y haciendo cosas como israelitas, practicando esa religión de ellos. Pero ellos pueden ser muy descendientes de Abraham y pueden tener todas esas costumbres que ellos tienen, pero hijos de Dios no son. Dicen amén a eso, hermano. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan 1:12, ¿verdad? Que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, dice,
aquellos que no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, dice que a esos que no tenían ni parte, ni arte, ni parte en el asunto, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dicen amén a eso, hermano. O sea que usted y yo, ellos pueden ser muy hijos de Abraham, muy hijos de la descendencia de los patriarcas, pero ellos, hermanos, son descendientes, pero no hijos de Dios, porque ellos no practican, hermano, lo que Dios, hermano, quiere. O sea que nosotros, hermano, no tenemos que ir donde ellos, a aprender cosas de ellos, sino que ellos tienen que venir a nosotros para que nosotros les hablemos de Él. No es que nosotros vamos a ir a, que tenemos que ir a Israel, hermano. Hay gente que es mi sueño mío ir a Israel y caminar por esas tierras. No, hermano. Eso no debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo es caminar en la nueva Jerusalén. Y aún Abraham, dice Hebreo, si usted lee la Biblia, en el capítulo 11 de Hebreo, lo que Abraham miró, dice que ni siquiera fue esa Jerusalén de ahora pagana, impía que hay, sino que el que vio, dice que era la Jerusalén celestial. Porque esa Jerusalén que está es pagana, hermano. Si usted va por allá a ver que ellos, hermano, ellos practican cosas que no deben de... usted va a ver, hay muchas banderitas de colores. Si usted mira todo eso, hermano, y tantas cosas que hay, ¿usted cree que eso le agrada al Señor? No. Porque Israel está en esa condición que está hoy, porque falló el momento que vino el Mesías. Porque él se rehusaron a vivir por fe. Y usted vive por fe, ¿verdad? Y saben, hermano, que mucha gente se muere por ellos, pero sabe que antes, hermano, en el libro al menos al libro de Génesis, no existe el pueblo de Israel. Y no existe Israel. Israel lo encontramos del Éxodo para acá, ¿verdad? Pero de ahí nosotros, en el Nuevo Testamento, encontramos la iglesia, encontramos el pueblo de Dios, el que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, ¿sabes? Que prácticamente no es mucho lo que hay de ellos, pero Dios les dio grandes privilegios a ellos. Pero nosotros nos ha dado un privilegio más grande, que es la fe, el vivir por fe en el Hijo de Dios. Dicen amén a eso, hermano. Debemos aprovechar ese tiempo, porque si Dios, hermano, a ellos que les dio tantos privilegios, los desechó, y como dice la Biblia que están hasta el día de hoy, están en una ceguera, así nosotros, hermanos, si no aprovechamos los privilegios que Dios nos ha dado, puede hacer que Dios, hermano, se vuelva a otro y nos deje a nosotros ahí, a un lado, porque Él dice que lo ha dejado ahí, hermano, lo ha dejado a un lado, hasta que se cumpla, hermano, la cantidad de los gentiles que Él va a llamar. Entonces Dios va a tratar con ellos, pero tratará, hermano, como no tiene idea. No como ahora, sino tratará, hermano, como la Biblia le llama, días de angustia. El Señor tratará con ellos de una manera que nadie se imagina. Solo la Biblia nos enseña en el Apocalipsis cómo los tratará el Señor a ellos. Pero el privilegio que nosotros tenemos, debemos aprovecharlo, que es la fe en el Hijo de Dios. Dicen amén, hermano. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y que nadie, hermano, nos confunda con todo esto, sino que cada uno de nosotros preparémonos, porque la fe que nosotros hemos recibido en el Hijo de Dios es más grande que todos esos privilegios que ellos recibieron, y aún de que el Hijo de Dios anduviera en medio de ellos. Oramos al Señor Padre que estás en los cielos. Te damos a ti la gloria, Señor, a ti la honra. Gracias, Padre Santo, por este privilegio que nos has dado de la fe en el Hijo tuyo, Señor. Ayuda, Señor amado, a tu pueblo a tener fe en Él. Dios mío, al que tú enviaste, Señor, el que dio la vida por nosotros, y que nunca lo apartemos, Señor amado, de nuestra mirada, Señor. Que la fe esté siempre ahí, Señor, en tu Hijo. En esta hora, mientras mis hermanos oran, yo quiero hacer una invitación. Si hay en medio nuestro alguna persona, algún hermano que quiera reconciliarse con el Señor, es el privilegio que el Señor nos ha dado de tener fe en su Hijo Jesús. Hay en medio nuestro alguna persona, o aquellos que a través del video van a ver este mensaje. El Señor está hablando a su corazón, está hablando a su vida, para que usted no pueda escapar de eso, sino que venga a los pies de Él, para que la gracia lo alcance. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor, puede hacerlo. Es el privilegio que Dios nos ha dado de poder venir a sus pies. Hay en medio nuestro para hacer la oración. Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor.